Si estás buscando actualizar tu PES a la temporada actual, quédate a ver este video porque te voy a enseñar todo lo que trae la versión 2.5 del Option File del PES 2018 actualizado al 2025. Buena gente, ¿cómo están? Acá en el que pica en un nuevo video. Hoy les traigo la versión 2.5 del Option File y les voy a comentar todas las novedades que trae esta nueva versión. Además de que les voy a responder varias de las preguntas más frecuentes que me suelen dejar en los comentarios, así que bueno, les recomiendo que miren el video completo así no se pierden nada. Bueno, arrancamos. Esta versión incluye los equipos de la versión 1 y de la versión 2, que vendrían siendo los equipos más importantes de Europa, junto con el Al Nassr y el Inter Miami, y toda la Liga Argentina y todo el Brasileirao actualizados a la temporada actual. Una de las mejoras más grandes en esta nueva versión es el nuevo sistema de elección de medias. Antes ponía directamente la media que tenía en el FC25. Ahora empecé a usar Grok, que es la guía de Twitter, y le pedí que me haga ajustes en las medias del FIFA en base al rendimiento actual de los jugadores. Así que bueno, van a notar cambios muy importantes en algunos jugadores específicos. Algunos ejemplos de estos cambios son Lamine Yamal, por ejemplo, que antes tenía 87 de media, ahora tiene 90. Mastantuono, antes tenía 76, ahora tiene 79. Y Estevao, antes tenía 76 y ahora tiene 82. Así que bueno, sobre todo en jugadores jóvenes van a notar estos cambios tan bruscos. Así que sí, ahora es mucho más divertido jugar al PES con estas nuevas stats. Así que bueno, los que son enfermitos de los detalles así como yo, les van a encantar estas nuevas stats. También hubo cambio en algunas caras y peinados, aunque no les voy a mentir, no me acuerdo bien cuáles eran todos. Son más que nada retoques mínimos en corte de pelo, color de pelo, o alguna barba, no sé, algún cambio de look que haya hecho algún jugador. Y bueno, ahora vamos con una de las joyitas de este Option File que vendrían siendo los dos equipos especiales que no van a encontrar en ningún otro canal. Son Metegol y 11, como ya les dije antes, y están hechos con todo el detalle que el editor del juego me permite. Es decir, cada equipo incluye todos los personajes, incluye las caras personalizadas, con el editor interno obviamente, las stats equilibradas y realistas, en el caso de 11. En el caso de Metegol me fumé un porrazo y le metí 90 media a todos los jugadores. También tienen los kits originales. Bueno, en el caso de 11 también metí el kit de las águilas y metí un kit suplente que es uno blanco, que me lo creé yo, como para que tengan un kit suplente de los halcones, porque en la serie no se ve una camiseta alternativa, por así decirlo. También incluye los dos escudos de los equipos, los directores técnicos y los estadios, obviamente con el nombre y la fotito, porque no se puede hacer mucho más tampoco. Y bueno, ahora voy a proceder a responder algunas de las preguntas que me dejaron en el video de la versión 2, que creo que son necesarias responderlas porque me las hacen en casi todos los videos sobre Option Files. Así que bueno, arrancamos. Bueno, Italo Games pregunta: ¿se tienen que instalar sí o sí la versión 1 y luego la versión 2 o de frente la versión 2 para actualizar los equipos? Bueno, esta versión, la 2.5 en este caso, incluye la versión 1 y la versión 2, así que no hace falta que se instalen ninguna versión de las que salieron antes para poder tener todos los equipos disponibles. Santiago Wade pregunta: ¿cuándo sacas un Option File completo con todos los equipos? Nunca vamos a tener todos los equipos al 100% actualizados. Vamos a ir sacando por ligas, así fue siempre y así va a seguir siendo. El DJ Fproc pregunta si tengo más equipos de la Liga Santander, y la respuesta es no. Todos los equipos que tengo hechos son los que están en el Option File. Si tuviera más equipos los agregaría sin ningún tipo de problema. El Primae pregunta: ¿cómo me puedo fijar la versión de mi PES? Y para fijarte la versión de tu PES, cuando vos abrís el juego, antes de apretar X para entrar al juego, abajo a la izquierda te dice la versión de tu juego y la versión de tu data pack. Alan Martínez y Drip King, que no se vieron el video, preguntan: ¿sirve para Xbox 360? ¿Sirve para PS3? No, no sirve para ninguna de las dos. Solamente sirve para Play 4, Play 5 y PC. Para nada más. Y Xbox, ninguna Xbox, ni siquiera la Xbox One ni la Series X, ni Series S. Solamente Play 4, Play 5 y PC. Y por último, Alejo Caino Campos preguntó: ¿en PES 2019 para Play 4 se puede? Y la respuesta es no, solamente el PES 2018. Si lo intentan instalar en otro PES les va a tirar error y no les va a dejar importar nada, así que ni lo intenten. Y bueno, si son usuarios de PC y no tienen la última versión del juego, en la descripción del video tienen un tutorial de cómo instalar la última versión del PES 2018, que es 100% compatible con todos los Option Files del canal, así que bueno, les recomiendo que vayan a verlo si son usuarios de PC. Y bueno, antes de empezar con el tutorial de instalación, quería agradecerle al Ángel Fideo por la ayuda con esta nueva versión del Option File. Él fue el que pasó todos los jugadores de Metegol del PES 2021 al PES 2018, así que
les recomiendo que vayan a su canal y se suscriban. Sube contenido muy parecido al mío. Y bueno gente, ahora arrancamos con el tutorial de instalación del Option File. Lo primero que tienen que hacer es darle like al video. Este es el video de la versión 2, pero es exactamente el mismo procedimiento que el del video de la versión 2.5. Lo que hacen es link vía Mediafire y acá lo descargan. Y bueno, y se les va a descargar el siguiente archivo, este. Tienen que dar clic derecho, extraer aquí, y se les va a extraer una carpeta que se llama WPS. No le tienen que cambiar el nombre, tienen que dejar así como les viene. Clic derecho, cortar o copiar, cualquiera de los dos. Yo voy a elegir cortar. Bueno, no, voy a elegir copiar mejor. Y después van y conectan su dispositivo USB, su pendrive. Y luego, por último, clic derecho, pegar. Y pegan la carpeta WPS. Ok. Acá van a tener todos los equipos. Por último, antes de sacar el pendrive, acá, clic derecho y expulsar. Expulsan el pendrive si no tienen ningún tipo de problema. Y con los datos no se les borra nada. Y bueno gente, en caso de que ustedes jueguen en PC, la carpeta WPS la copian y la pegan en documentos Konami P2018 WPS y la pegan acá. Yo ya la tengo acá. Y bueno, a partir de ahora el procedimiento es exactamente el mismo, así que ahora vamos al PES. Bueno, ya acá en el modo editar del juego vamos a administrador de datos. Esperamos a que cargue. Vamos a importar, exportar, importar equipos, ok. Y bueno, acá están todos los equipos, ok. Aprietan cuadrado y acá seleccionan sobreescribir datos de imágenes y aplicar datos de jugadores y plantillas. Y le dan ok. Yo no aprieto porque tarda bastante tiempo en importarse. Ahora volvemos, vamos a importar campeonato. Le dan ok. Lo mismo, cuadrado. Y la opción detalladas, sobreescriben y le dan ok. Lo mismo, yo ya lo tengo importado, así que no lo voy a hacer. Pero ustedes lo tienen que hacer, va a tardar un rato en hacerse. Bueno, ahora vamos a estructura de campeonatos. Y lo que tienen que hacer es ordenar los equipos como van a ver en pantalla. Y por último, el tamaño del sorteo lo tienen que configurar así. Y bueno gente, eso es realmente todo. Ya con eso tienen su Option File totalmente instalado en su juego. Así que bueno, si el video les sirvió, les pido por favor denle like, suscríbanse al canal. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.